Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Los conceptos y opiniones emitidas en el siguiente espacio radial son responsabilidad exclusiva de sus directores y realizadores. No comprometen a la Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Recuerden, hoy es jueves de encuentros jurídicos. Hoy estamos aquí en la mesa de trabajo con el doctor Dagoberto Carabalí. Bueno, saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM. En el máster, Leonardo Fabio Paz, y en la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Las palabras que elijo son muy importantes. Con ellas puedo crear una atmósfera de inclusión, seguridad, aceptación. También puedo ayudar a apaciguar los conflictos y la división que urgen del lenguaje que tiene el respeto profundo por mí mismo y por cada alma. Esa base amorosa de mis palabras y de mi visión de paz. Regalo para el alma hoy, junio 18 del 2026. Bueno, ya está con nosotros aquí el doctor Dagoberto Carabalí. Hoy a solucionar, a contestar esas preguntas que tenemos. Muy buenas noches, doctor, un placer tenerlo nuevamente acá. Y bueno, ¿cómo le acabó de ir? ¿Cómo van todas sus cosas? ¿Y cómo ve todo este proceso que ya nos tiene así? Hablábamos fuera de micrófonos, como lo de las votaciones, las cosas, y bueno. Muy buena noche, Vilma. Muy buena noche al señor Leonardo Fabio ahí en la consola. Buena noche a todas las personas que hoy nos escuchan y a todas las personas que nos ven a través de las plataformas de streaming. Y bueno, sí, otro jueves por aquí conversando y hablando de todos estos temas jurídicos que son de interés para las personas. Recuerden que estamos todos los jueves cada 15 días de 7 a 8 de la noche hablando de temas laborales, de temas comerciales, temas tributarios y también algunos tipsitos financieros, pues para que las personas tengan en cuenta en su día a día y en su vida empresarial o también como colaboradores. Y bueno, sí, ya estamos a 2 días, hoy es jueves, sí, y ya estamos a 3 días, domingo, de las elecciones. Y bueno, este panorama se mueve, aunque desde la última charla que tuvimos hace 15 días no he visto grandes cambios. Le comentaba ahorita, Sí. fuera de micrófonos, que no he visto muchos cambios, al menos frente a lo que uno pensaría de lo que iba a ser una segunda vuelta, ¿cierto? Pues hemos visto ahí noticias. Yo creo que esa estrategia es una estrategia que no es sana, de cara hacia ganar votos o hacia tratar de tener unos resultados diferentes en una segunda vuelta. Porque pues hemos visto una estrategia de iniciar a que voy a presentar una denuncia, que porque X o Y candidato está en compra de votos y demás cosas. Pues seguimos en los mismos debates de la controversia y no en los debates de las ideas, de proponer, de dar a conocer a los candidatos
o al menos a estos candidatos que de pronto no han sido muy notorios en la primera vuelta, que decíamos, bueno, tenemos un candidato como Cepeda y su vicepresidenta, que no han salido pues formalmente a un debate, no se han conocido, y en esta segunda vuelta tampoco ha cambiado nada diferente. Entonces yo me sigo manteniendo, Vilma, en la postura de la reunión anterior, y es que para mí ya hay un presidente, y ese presidente lo veo muy arraigado al tema del señor Abelardo. Bueno, esperemos a ver qué nos depara el domingo, y ya para el próximo jueves que le corresponda, entonces estaremos haciendo los comentarios al respecto. A medida que se trata este tema en todos los ámbitos de redes sociales, de pronto de medios de comunicación, lo importante es que cada quien vote a conciencia, que cada quien vote no empujadito, aunque ya sabemos que esa maquinaria está detrás, y por ahí nos decía alguien que están obligando a muchos empleados a que deben llevar 30 personas de su entorno para que voten. Entonces, manejos que no son los correctos, pero bueno, lo importante es que la audiencia, que la comunidad tenga esa conciencia, vote más desde su sentir, no por lo que diga el vecino, por lo que diga el amigo, por lo que diga la noticia. Entonces es muy importante que tenga, y que se conserve como la calma, la tranquilidad y esa seguridad que nos damos nosotros mismos. Bueno, ahora sí entremos en materia, doctor. Sí, Vilma, digamos que entremos en materia, pero quería era complementarle Claro. Al comentario que usted señala, que decía que por ahí dicen que le están diciendo a las personas que lleven a 30 personas para que voten por X o Y candidato. Algo que yo he visto, y yo no, vuelvo y reitero, no soy un politólogo ni soy la persona más experta en esos temas, pero yo creo que actualmente estamos en un panorama político un poquito diferente a lo que uno veía hace muchos años atrás. Claro. Digamos que el tema de la compra de votos hoy en día, del tema de la presión o el tema de las exigencias, yo no sé qué tanto resultado logre generar realmente en las personas. Yo creo que hoy estamos en una Colombia que tiene una conciencia un poquito más alta abierta, sí, frente a su derecho al voto y al poder que tiene el voto, ¿cierto? Entonces, sí, claramente muchas personas, por cumplir un listado y demás, pasarán ese listado o dirán, mire, yo voto por X o Y candidato, pero cuando ya la persona está ahí frente al tarjetón para marcar su X, yo creo que ya hay un nivel de conciencia muy alto, ¿cierto? Claro. Entonces, hay cosas claramente que hay muchas noticias que son para generar pánico. De hecho, la semana pasada, no recuerdo, escuchaba una noticia donde decían que en el Cauca ya estaban llevando tarjetones para votar. Entonces eso generó un pánico y las personas ya están diciendo, uy, ¿cómo así que ya desde ya están votando? Y hombre, no, lo que estaba pasando, y la misma registraduría salió a decirlo, lo que estaba pasando era que eran unos tarjetones que estaban enseñándole a las personas a cómo votar, pero no eran tarjetones oficiales, ¿cierto? Entonces, digamos, vuelvo y reitero, estamos en un momento donde se está generando pues muchas alarmas y tratando de generar muchos temas. Pero creo que actualmente hay mucha conciencia frente al voto, y más cuando son elecciones presidenciales, tienen un gran componente de opinión. No como las elecciones regionales o departamentales, donde uno ve pronto que hay más manejos o uno ve situaciones más presión. Exactamente. En las elecciones presidenciales realmente las personas tratan de tener un mayor grado de conciencia. Ojalá eso sí es lo que esté pasando, ¿cierto? Entonces esperemos a ver que primero las personas voten. Entre más participación haya en unas votaciones, Importante. No es para que X o Y candidato gane, sino que uno evidencia que realmente los ciudadanos están queriendo hacer parte
de este sistema democrático. Y eso es lo interesante, es saber que la gente se está moviendo. Sea que esté votando por X o Y candidato, está mostrando que le interesan los temas políticos. Hace mucho tiempo atrás no escuchaban, no, es que a mí no me interesa la política. Hoy es muy interesante ver jóvenes, pero jóvenes de 18, de 20 años, realmente diciendo, no, yo quiero educarme sobre esto. Yo tengo una sobrinita, ella tiene como 23 años aproximadamente y es médica, recién graduada de medicina. Y la otra vez me decía, nos pusimos a hablar y me decía que ella estaba muy angustiada, que porque supuestamente le iban a quitar ese dinero que les están dando a los estudiantes de medicina, pues, o a los profesionales de medicina que hacen su rural su año rural. Exactamente. Pero me pareció más interesante del tema, y es que ella se inquieta por los temas políticos, lee, está interesada en el tema. Entonces es chévere uno ver ya opiniones un poquito basadas en lectura, en argumento, y no en el simple pues comentario genérico. Y si ya una persona de 23, 22 años que tiene ella está dando su opinión, uno dice chévere, la juventud se está moviendo y eso es lo que necesitamos. Sí, tiene más claridad y más libertad para sus lecturas, para sus criterios. Sí, exacto. Que ya tienen criterio porque hay mucha más libertad. No es la educación de pronto en la época mía que uno estaba como restringido en muchas cosas. Pero muy interesante que la juventud está muy participativa, con conciencia y con claridad en sus conceptos. Eso también me parece importante aportarlo acá. Así es. Ahora sí, entonces entramos en materia, pidiéndole excusas, pero hoy recuerden que ya vamos a responder esas preguntas que hayan dejado por ahí los oyentes en las conversaciones pasadas, donde hablando de tanto tema político se nos fue el tiempo y no alcanzamos a despejarle sus dudas. Bueno, una de las inquietudes era lo del salario mínimo, que sí. Si el salario mínimo, una vez establecido, lo podían modificar. Entonces, si esto se puede, si eso tiene que ver a nivel general o también depende de la empresa. ¿Qué nos cuenta al respecto, doctor? Sí, entonces, tengamos en cuenta que el salario mínimo, ¿qué es lo que se fija cada año? Cada año lo que se fija es el incremento en el salario mínimo. ¿Listo? Ahora, este año fue el único año que tuvimos un cambio adicional. Y es que se cambió el concepto donde ya se dice, no, mire, no es el salario mínimo legal, sino que es el salario mínimo vital. ¿Listo? Entonces, que haya un presidente posterior que ya no quiera llamarle salario mínimo vital, sino que quiera llamarle salario mínimo otra cosa, podrá hacerlo. ¿Listo? Ahora, pero que ese presidente diga el salario mínimo que le quiera llamar ya no va a ser de X valor, 1.750.000 para este año, sino que va a ser de 900.000 pesos, no lo va a poder hacer. ¿Listo? O sea, perfecto. En valor no va a poder disminuir. ¿Qué es lo que sí va a poder hacer? Y es que el porcentaje que se fije para años siguientes no vaya a ser tan alto como el que se fijó este año. ¿Listo? Y digamos que en esa medida uno pudiera decir el salario mínimo está incrementando menos, claro, porque ya no está creciendo a un 23% como creció este año, sino que va a crecer a un 5% o no sé, la cifra que piense ese presidente en ese momento. Y en todo caso tengamos en cuenta, reitero, que el presidente no es el que fija el salario mínimo, esa es la última instancia. En primera medida, quien digamos que deben de llegar a un acuerdo frente al valor del salario mínimo son los gremios de trabajadores y los gremios empresariales, a los que deben de llegar a un consenso. El gobierno lo que entra a hacer es un tercer elemento. Si ya estas personas no se ponen de acuerdo, ahora sí entonces el presidente podrá, o el ejecutivo podrá sacar el aumento del salario mínimo vía decreto conforme a unas especificaciones técnicas. Entonces, ahí es donde debemos de tener en cuenta, tranquilos, que en materia laboral existe un principio y son los derechos adquiridos, los cuales no pueden desmejorarse. Entonces, que a cualquier persona que le diga que sale una noticia, que alguien expone una noticia, que diga que mire que los próximos presidentes van a quitar los salarios y van a disminuir el salario, la respuesta es no. Ahora, pero esto que estoy diciendo no es una regla general. ¿Por qué? Porque hay unos temas que aplican que son unos auxilios. Entonces, no es que mire, es que yo trabajo en el sector público, no sé, y tengo, además de mi salario, unos auxilios. Esos auxilios sí podrán tener algún ajuste o alguna novedad. Pero eso digamos que siempre ha existido, eso no es un tema nuevo, ¿listo?
Ahora, frente a lo que es sector privado, salario mínimo, no habría implicaciones o disminución frente al mismo. Ahorita a mí me surge otra pregunta, no sé si de pronto tenga que ver con esta parte. Hay empresas donde digamos la persona que labora allí, el colaborador, no gana el mínimo, sino más del mínimo, ¿sí? Y muchas veces no sé cómo manejan esta parte. Dicen que bueno, que digamos que gana 5 millones, ¿sí? Pero los 5 millones, todos los 5 millones no los graban, algo así que dicen. No son prestacionales. No son prestacionales, sino 3 millones y medio. En esas personas que tienen ese salario así o esos arreglos así, ¿sí puede haber un cambio? Sí, claro, porque ¿ya es de la empresa? Bueno, es que eso tiene muchos elementos a tener en cuenta. Y es que laboralmente existe la forma de establecer que X valor no es salario, ¿listo? Es decir, el 30% de su ingreso puede ser que no sea salario y lo pueden pactar las partes. Ahora, digamos que ese porcentaje es un porcentaje netamente doctrinal, donde no es que existe una norma, sino es un tema netamente doctrinal. Posteriormente salió un porcentaje por temas de seguridad social, donde se estableció que el 40% es el que se puede establecer para no cotizar a seguridad social o para que no sea ingreso o base de cotización, ¿listo? Y ya después la norma laboral, digamos que acogió ese principio y dejó ese mismo 40%. Entonces, la pregunta es, si yo tengo 5 millones de pesos, de los cuales de esos 5 millones de pesos, mi salario como tal son 3 millones de pesos, y esos otros 2 millones de pesos son un auxilio, son una bonificación X o Y tema, sí podrán tener un impacto, pero digamos que eso ya no es un tema presidencial, sino es un acuerdo empleador-trabajador, ¿listo? Frente a ese valor que se estableció como no salarial o que se estableció bajo otros rubros, como por ejemplo auxilios. Entonces eso sí, claramente en cualquier momento podrá tener modificaciones. Ahora, lo que pasa es que ahí la respuesta no es una respuesta general. ¿Por qué? Porque si usted en el documento que firmó estableció que ese auxilio podrá ser ajustado por el empleador en cualquier momento, pues quiere decir que sí. Pero si en el documento que firmó dijo no, ese auxilio no es sí o sí este valor y no tiene ningún cambio, pues digamos que no podría haber una modificación posterior de manera unilateral. Digamos que ahí hay muchos componentes que hay que tener en cuenta para poder saber si en cualquier momento pueden ajustar o no ese valor. Bueno, muy interesante. Otra de las preguntas que inquietan a nuestros oyentes son las vacaciones. Las vacaciones se pueden acumular. Las vacaciones, el colaborador puede decir, no, páguemelas porque es que estoy muy alcanzado, necesito dinero y pues yo sigo trabajando. Ese tema de las vacaciones siempre entra a ser un... complicado, ¿no? Más que complicado, un tema de mucho manejo, en la medida en que... Bueno, vamos a explicar el concepto de qué son vacaciones. Entonces recordemos que las vacaciones es el periodo que se le otorga al colaborador por cada año de trabajo laborado, en el cual se espera que el trabajador recupere su fuerza laboral, o al menos descanse. ¿Listo? Y corresponde a 15 días hábiles por cada año de trabajo. Entonces, ahí viene el primer tema. ¿Cómo así? Entonces, si yo falté a trabajar, ¿eso me mueve la fecha del periodo en que puedo disfrutar las vacaciones? Porque ahí inicia la primera situación, donde las personas, digamos que ingresan el 1 de enero de X año. ¿Cuándo se le cumpliría el año? Pues el 1 de enero del año inmediatamente siguiente. Entonces, pero si yo durante ese periodo falté sin justa causa, no fui a laborar y demás, en teoría, si tomamos expresamente lo que dice la norma y el desarrollo doctrinal que ha tenido ese apartado, usted no se le cumpliría el año laborado el 1 de enero del año siguiente, sino que esos días que usted está faltando hace que se le va moviendo. Si fueron 10 días en el año, entonces cumpliría, era el 10 de enero. Ya el 10 de enero, así.
Ahora, Perfecto. ¿cuántas personas controlan eso? Normalmente es que no. Normalmente las personas de gestión humana o de recursos humanos lo que hacen es que cuentan los días por, si es 1 de enero, entonces el 1 de enero del próximo año, ya. Por digamos que, y eso tiene una génesis también en sistemas contables, que eso pasa mucho a las personas del área contable y de recursos humanos, donde hay veces creemos que la norma cambió. ¿Y qué cambió? Porque es que mi sistema contable no me lo deja hacer. Entonces, si el sistema contable no me deja liquidar las vacaciones de tal forma, entonces es así como lo dice el sistema contable. O si el sistema contable yo no lo parametricé de tal forma, entonces es así la norma que debe aplicar. No. En derecho dice por cada año laborado. Si usted no laboró, eso hace que usted los días se le vaya moviendo. ¿Listo? Entonces, viene el primer tema y es, cumplido el año de vacaciones, el año de trabajo, perdón, usted tiene derecho a 15 días de vacaciones hábiles. ¿Cuándo me pueden entregar? ¿Hasta cuánto tiempo tiene el empleador para otorgarme el periodo de vacaciones? Y es dentro del año inmediatamente siguiente. Entonces, si usted en el año 1 es el año que usted está laborando, en el año 2 es que a usted le van a otorgar las vacaciones. Y ojo, y es en el año 2 en cualquier fecha del año 2. ¿Qué quiere decir eso? No es que inmediatamente se venció el año, ahí me tienen que otorgar las vacaciones. Viene el tema siguiente, y es, yo puedo solicitar no disfrutar las vacaciones, sino que solamente me las paguen. Entonces ahí se generan dos conceptos. Una cosa es el disfrute de las vacaciones y otra cosa es el pago de las vacaciones. Entonces la norma que dice, usted como mínimo puede compensar la mitad del periodo de vacaciones. Es decir, usted puede renunciar solamente a disfrutar la mitad del periodo de vacaciones. La otra mitad sí o sí la debe de disfrutar. Disfrutar. Entonces, por eso fue que inicié explicando qué son las vacaciones. Y es el periodo que tiene el trabajador para recuperar su fuerza laboral. ¿Listo? Entonces, por eso la misma norma lo obliga a que usted sí o sí deba de salir como mínimo 8 días a vacaciones. ¿Listo? Viene el siguiente tema. Entonces, pero puedo decir, páguenme los 15 días y yo solamente disfruto la mitad de mi periodo de vacaciones. Ahora, ¿hasta cuánto? Y aquí sí viene la pregunta que nos hizo el oyente, y es, ¿cuántos periodos puedo acumular de vacaciones? Y ahí depende de dos temas. Si usted es personal de dirección, confianza y manejo, o si no es personal de dirección, confianza y manejo. ¿Por qué? Porque las personas cuando son personal de dirección, confianza y manejo pueden acumular hasta 4 periodos de vacaciones. Cuando no son de dirección, confianza y manejo, pueden acumular hasta 2 periodos de vacaciones. Eso es digamos que la regla laboral legal. Pero también existe una regla de seguridad y salud en el trabajo, donde la recomendación es que los trabajadores no acumulen periodos de vacaciones, salvo que exista una extrema necesidad. Porque recordemos el concepto, y es que las vacaciones es el periodo para que el trabajador descanse y recupere su fuerza laboral. Entonces, si usted tiene una persona agotada trabajando 2 años derechos sin acumular vacaciones, eso aumentan los riesgos. Claro. Entonces, en matriz de riesgos, esa persona tendrá que evidenciar, venga, es que el personal en esta empresa no está descansando, eso aumenta la fatiga. Entonces póngase a pensar que sea un personal, por ejemplo, conductores que trabajan derecho y que no tengan tiempos de descanso, personas que trabajen con máquinas, personas que digamos que tengan un nivel de fatiga tan alto donde el no descansar les puede generar un mayor riesgo laboral. Entonces, por temas de seguridad en el trabajo, lo ideal es que las personas no acumulen periodos de vacaciones, pero la norma laboral permite que usted pueda acumular 2 periodos de vacaciones si no es personal de dirección, confianza y manejo, y hasta 4 periodos si es personal de dirección, confianza y manejo. Bueno, muy interesante. Otra pregunta que dice lo de las horas extras. ¿Cómo se deben liquidar las horas extras? ¿Cómo se deben liquidar? Cuando me habla de liquidación, me habla de los porcentajes. Sí, los porcentajes. Okay. ¿Cómo? Entonces recuerden que las horas extras pues tienen un recargo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero vamos a entrar al tema jurídico y ya después entramos al tema de la liquidación. Y es que la norma solamente permite
Yo cada vez que digo la norma me siento muy abogado. Pero es que es abogado. Y nos debe explicar a nosotros que no es por la empresa como tal, sino la norma. No, es que otra vez estábamos hablando con un compañero, con unos amigos donde estábamos recochando. Entonces decís que cada vez que usted quiera cañar, diga la norma, que eso entonces, ahorita que estoy diciendo la norma, me acuerdo de ese comentario, pero esto sí lo dice la norma. Esto sí lo dice el código sustantivo de trabajo, sí lo dice. Y es que solamente se permite trabajo complementario extra hasta 2 horas más de su jornada laboral. ¿Listo? Recordemos, anteriormente existía una obligación, y es que para poder solicitar autorización para trabajar horas extras, entonces usted tenía que, o mejor, para usted poder trabajar horas extras tenía que solicitar autorización. Decirle al Ministerio de Trabajo, por favor, entrégueme una autorización para poder trabajar horas extras en la medida en que mis necesidades operativas requieren que el personal eventualmente trabaje horas extras. ¿Listo? Con la reforma laboral, recordemos que se eliminó la obligación de tener que solicitarle autorización al Ministerio de Trabajo para poder trabajar horas extras, pero no eliminó la disposición legal de que solamente se puedan trabajar hasta 2 horas extras adicionales. Es decir, 2 horas extras adicionales, 2 horas diarias, 12 semanales. Entonces usted no debería de tener, así ya no necesite solicitar autorización, personal trabajando 2 turnos. ¿Listo? No, yo le pago un turno en ordinaria y lo otro se lo pago en hora extra, al menos de manera continua. No, tengo un personal trabajando 3-4 horas extras. No, porque todavía existe la obligación de que no sean más de 2 horas extras a su turno. Teniendo claro esto, entonces, ¿cómo liquido esas horas extras? Entonces, tengamos en cuenta que existe el recargo del 25% sobre el valor de la hora extra. Que eso es básicamente lo que tengo que tener en cuenta. Y es el valor de la hora ordinaria más el recargo del 25%. Y ahora, y si esas horas extras son nocturnas, entonces más el recargo nocturno. No, y si esas horas extras son nocturnas dominicales, entonces más el recargo de horas extras nocturnas dominicales. ¿Listo? Entonces, todo eso digamos que lo debe ir sumando al momento de calcular los recargos. Bueno, interesante esa pregunta porque hay otra pregunta de un señor de Manizales. Dice, trabajo en una empresa de seguridad y me toca trabajar 4 días de noche y 4 días de día. Entonces allí, ¿cómo me tienen que pagar esas extras? Y no es muy pesado porque pues es una labor de mucho compromiso, y el descanso normalmente es dormir en las noches, y ya 1 noche, 2 noches, pero 4 noches, ¿se puede manejar esa parte? Yo lo que le diría, primero que todo, que el personal de vigilancia le aplica una norma específica que es en materia laboral frente al tema de personal de vigilancia, que de hecho hace poquito tuvo una actualización producto de la reforma laboral, donde salió la normatividad que volvió y es que estableció lo del tema del personal de vigilancia. Pero más allá de ese esquema, digamos que la pregunta parte de un tema de ¿es duro o no es duro? Entonces, depende duro para quién. ¿Por qué? Porque cuando usted me habla de personal de vigilancia, tengamos que en cuenta que ¿es duro para un personal de vigilancia trabajar en la noche? ¿Usted considera? Pues depende también donde le toque, porque si es una empresa donde estén entrando y saliendo, o esté vigilando maquinarias, o no sé, o una empresa que pues cerró un banco o una oficina y se quedó ahí, pues tampoco es riesgoso. Ya, pero usted parte de que es duro, ¿por qué? O sea, ¿contra qué lo comparan? Lo que hablaba con el oyente era por la cuestión del descanso como persona. ¿Sí? De que se acumula pues 4 noches seguidas que el cuerpo no descansa normalmente, pues él dice,
Yo de día me acuesto a dormir, pero el calor, la bulla, no es que no es lo mismo. Ya. O sea, por la parte como de salud. Eso. Por Entonces, la parte de salud más que todo. y esa pregunta se la hago porque en una empresa, una vez estábamos hablando con unos colaboradores y iba a ingresar un colaborador nuevo, ¿cierto? Entonces nos dijo como que no, es que ese horario en la noche es duro, ¿listo? Y pues cuando uno compara que algo es duro, pues en la medida tiene que hacer una analogía versus algo que no lo sea duro. Entonces, ¿es duro para quién? ¿Por qué? Porque si usted es un personal de vigilancia, es su esencia dentro del cargo, que habrán unos que trabajarán en el día, otros trabajarán en la noche y otros en la madrugada. Es extraño, digamos, que ver un personal administrativo de pronto trabajando en la noche o trasnochando. Entonces, que usted me diga que un personal administrativo que al otro día o a la semana siguiente le ponga un horario nocturno, pues uno dirá, uff, es duro, porque no es lo normal dentro de esa área. Claro. Pero frente a un personal de vigilancia, pues no podríamos partir de la base de que sea duro o no, porque hace parte de la esencia del cargo. Digamos que existe un escenario o existe un bien que se está tratando de proteger, y es la seguridad en X, ya sea de personas o de cosas. Y eso, ¿por qué se lo digo? Porque por eso existe una normativa específica para personal de vigilancia, porque se entiende que hay personal que debe trabajar en jornadas nocturnas, jornadas madrugadas, claro, y demás cosas. Entonces, para este colaborador, el tema, o esta persona que nos hace la pregunta, yo lo que creería es que es duro si a usted hoy le notifican que mañana trasnocha, ¿listo? Pero que a usted le notifiquen con tiempo que le tocó un turno diferente, pues no lo puedo determinar como que sea duro o no. Lo que pasa es que está dentro de la norma. ¿Listo? Primer tema. Y segundo tema, lo importante es que sí se lo notifiquen con tiempo, porque el que no se lo notifique sí presupone situaciones que le pueden generar afectación, pues para su vida en sociedad y de hecho para su mismo desarrollo personal. Entonces, sí es importante que al menos los turnos se los notifiquen con tiempo. ¿Listo? Pero está dentro de la norma que usted trabaje en horario diurno o horario nocturno, o conforme está pactado en su contrato o conforme quedó pactado con las negociaciones con su empleador. Muy interesante. Bueno, ahí seguimos aprendiendo con el doctor Dagoberto Carabalí. Vamos a nuestro corte y ya regresamos. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que hoy estamos en Encuentros Jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí y él está respondiendo todas las inquietudes de nuestros oyentes. Bueno, hoy saludamos a la audiencia de Manizales, a la familia Guzmán, en Bogotá la familia Gómez, Caterine, la doctora que dice no me pierdo los jueves jurídicos con el doctor Carabalí, y a su esposo están en Medellín escuchándonos. Tatiana en Villavicencio, en Palmira, Candelaria, y a toda la audiencia de Ginebra y de Toro Valle. Gracias por estar en la sintonía, porque cada día crece mucho más. Bueno, doctor, continuamos entonces. Otra de las preguntas que le hacía era sobre cuando se pide un permiso, que usted me recordó ahora, una licencia no remunerada. ¿Por cuánto tiempo se puede pedir? Si de pronto, digamos, tiene que ver la antigüedad del colaborador en la empresa, el hecho de por qué la pide, para qué la pide y hasta cuánto tiempo se podría extender.
Entonces, las licencias no remuneradas básicamente son permisos sin que se tenga la obligación de realizar el pago. ¿Listo? O al menos el pago de salario. Entonces, ¿por cuánto tiempo la puedo pedir? Derecho laboral privado. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A la gran mayoría de personas que hoy nos están escuchando. ¿Listo? Y es por toda la vida si usted quiere. Si usted llegó a un acuerdo con su empleador y su empleador le dijo, listo, váyase de licencia no remunerada 5 años y él o ella va a mantener esa carga durante esos 5 años, no hay problema, listo, no hay ninguna norma que se lo impida. Sector privado, ¿por qué? Porque en el sector público sí existe una normatividad específica donde normalmente pueden pedir solamente hasta 3 meses de licencia no remunerada, prorrogables por otros 3 meses y demás cosas, aunque ya sabemos que allá pasan cosas. pero al menos frente al tema privado, por toda la vida si usted quiere. Ahora, ¿quién normalmente hace eso? Pues digamos que no es una situación normal en la medida en que pues se supone que usted sí tiene un cargo, es porque necesita pues ese esfuerzo o ese colaborador que preste ese servicio, ¿listo? O indiferentemente del tema, porque igual durante todo ese tiempo usted igual tiene que seguir respondiendo por todas las responsabilidades de seguridad social y demás. Entonces, y de prestaciones que aunque se restan, sí, pero igual ahí están cada mes teniendo que tener en cuenta esos temas. Entonces, en la medida, pero no hay norma pues que le prohíba que usted solamente pueda salir a licencia un día, 2 días o un año, ¿no? Usted, el tiempo que usted pacte con su empleador. Pero bueno, si por ejemplo con el empleador se pactó que necesito una licencia de 3 meses, porque es que me van a hacer, operación no, porque entraría en incapacidad y todas esas cosas. Entonces, voy a hacer un viaje porque voy a conocer no sé qué, o mi familia, entonces me voy de viaje. Pero digamos, de acuerdo a ese pacto, o sea, ese cargo, ese puesto, ¿sí lo debe esperar a esa persona esos 3 meses? Sí, si está, no el cargo o el puesto, ¿listo? Sí. Pero sí al menos su vinculación está con la empresa. Está legal. Exactamente. Sí. Ahora, cuando vuelva entonces ya me pueden pasar a otro cargo. No, pues puede ser que eventualmente tuvo que buscarse un reemplazo y se llegaron a unos acuerdos y demás cosas. Bueno, pero si yo volví y hay otra persona ahí, pues esas situaciones son situaciones extrañas, pero más que extrañas no porque no se puedan dar, sí se dan, sino que no es normal o no es frecuente. Porque, ¿qué me refiero? Si un trabajador se va a ir de licencia 6 meses, pues ahí el asesor o la asesora de esa empresa normalmente lo que tendría que hacer es que si existe la necesidad de contratar a otra persona, pues entonces contratamos a una persona temporal. Entonces ya le hacemos un contrato por obra labor para que ni siquiera vaya a existir un problema cuando la persona vuelva, que el que está ocupando el cargo actualmente no lo pueda remover. ¿Listo? Entonces esa es la forma en que pudiese llenar ese vacío. Pero en la medida en que no, igual si vuelvo me tienen que mantener el cargo, la respuesta es sí, porque es una licencia y su contrato no se ha finalizado. Bueno, muy interesante. Una pregunta que... Ahora, si la persona encuentra un lugar donde le den 1 año de licencia, me dice para yo también ir a buscar trabajo. Pero es que como usted dijo que en el sector público cosas pasaban. Sí, no, claro, en el sector público sí existe una regulación. Conozco a alguien que sí pidió una licencia por 1 año y pues en ese año cambió de parecer en otras cosas y renunció, envió la renuncia, que también se puede hacer, ¿no? Eso. ¿Sí? Si están dando licencias de 1 año, me avisa para ir a buscar trabajo. Muy interesante. Bueno, una de las preguntas que hizo un tocayo suyo, que lo saludamos en Darién, dice el señor Luis Dagoberto, sobre las pensiones, que él se pensionó hace 2 años, pero él prestó el servicio militar, ¿sí? Prestó, que él no sabe si le pagaron o no le pagaron esa prestación, que hasta ahora es que se está escuchando de que las personas que prestaron servicio laboral, eso se les abona o algo así, no sé, se les tiene en cuenta para su
pensión. Sí. Hay que, en ese caso que nos pregunta el señor Dagoberto, excelente nombre. Iba a decir excelente pregunta, pero ahí sí, ¿ve? Con razón es que tiene tantas seguidoras. Vea. ¿Y qué dijo al principio? No había escuchado un nombre compuesto. Sí, es que sí, lo excelente nombre el Dagoberto. Bueno, entonces, ojo, la pregunta es, él prestó servicio militar y tiene dudas sobre su pensión, Sí. pero digamos que habiéndose pensionado en régimen ordinario, o es que él hacía parte de la fuerza pública y se pensionó en el régimen especial. Sí. ¿Por qué es importante aclarar eso y que el señor lo tenga En en cuenta? No, es que yo toda la vida he trabajado, ¿cierto? Coticé mis semanas, ya sea que me pensioné en el fondo privado o en el fondo público, o estoy actualmente en esa gestión, pero presté mi servicio militar. Entonces quiero saber en qué me beneficia eso. Si ese panorama es, la respuesta es claro, eso le beneficia. Si usted prestó su servicio militar, aproximadamente son 50 semanas las que le sirve ese periodo en que usted haya prestado servicio militar de cara para que se le compute al momento de adquirir su pensión. ¿Listo? Ahora, si ya me pensioné y no me la tuvieron en cuenta, entonces podría revisar esquemas de reliquidación de pensiones y demás. Ahora, si lo que se hizo es que se pensionó dentro del régimen especial por haber pertenecido a la fuerza pública, pues digamos que ahí ya tendrá que revisar muchos otros elementos para poder saber qué situación está teniendo actualmente el señor. ¿A dónde lo puede llamar para que le consulte? Recuerden que estamos en Berkeley Company, calle 36 Norte, número 2BN 209. Ahí estamos totalmente listos para apoyarlos en cualquier duda o inquietud. Doctor, usted ahora mencionó lo del fondo privado y lo del fondo público. No el programa pasado, en otro programa había una oyente que nos preguntaba eso, que le dijéramos a usted qué diferencia había o qué beneficios había del fondo privado al fondo público. Ya. Porque en eso tienen muchas inquietudes las personas. Sí. Y ahorita pues que está haciendo tan sonado el tema o tema de conversación, y más que todo pues este tema político frente a qué está pasando con los fondos, cuál es el mejor esquema en que me puedo pensionar y demás cosas. Y le voy a dar la respuesta que le da el 99% de los abogados o las personas que le hacen una pregunta cuando son temas de pensiones, y es: depende. No, y yo quiero saber si estoy en un fondo privado, en un fondo público, ¿qué hago? Depende. Es muy difícil saber si algo es bueno o malo para una persona. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que su cotización es de un salario mínimo, yo le digo, ni se ponga a discutir. Cualquiera de los dos le sirve, pero mejor el que le sirve es el público. ¿Listo? Porque usted no va a pasar nada, o sea, usted no le va a variar en nada frente a si me pensiono por aquí o me pensiono por allá. Y de hecho, si lo hace en el privado, pues ahí, o si cotiza en el privado, pues ahí digamos que va a tener unos poquitos beneficios adicionales por temas de los rendimientos que efectivamente están generando esos aportes. Ojo, tengan en cuenta que todo lo que estamos hablando el día de hoy frente a temas de pensiones tiene unas salvedades, y es que recuerden que estamos dentro de un momento donde se están debatiendo temas de reformas pensionales, de si realmente queda o no queda en firme y demás cosas. Pero entonces en esa discusión, reitero, si usted es una persona que su cotización ha sido toda la vida sobre un salario mínimo y va a ser toda la vida sobre un salario mínimo, no discute y hágalo en cualquiera. ¿Listo? Ahora, si usted es una persona que su cotización va a ser de pronto de 3, 4, 5, 6, 7 salarios, 10, 20 salarios mínimos, ahí sí usted debe analizar, bueno, cuál es el mejor esquema. Entonces, pero el mejor esquema para usted, ¿por qué? Porque es que cuando hablamos de fondos privados y fondos públicos, debemos de tener en cuenta que eso técnicamente se llama uno, que es el régimen de prima media, y otro que es el régimen de ahorro individual. Entonces, el de ahorro individual es un ahorro que yo voy teniendo en un fondo de pensiones.
Es decir, es mi plata y es mi ahorro. A lo largo de la vida, a usted lo que van a calcular, una vez usted cumpla la edad para pensionarse, cuánto dinero usted necesita hasta la fecha en la que usted va a fallecer. Y en esa medida, pues le hacen un cálculo para determinar cuánto puede ser su nivel de pensión y cuánto es su nivel de ingreso que requiere para vivir con su mismo esquema de vida. Pero tiene en cuenta lo que usted ya ahorró, el dinero que usted ya ahorró. ¿Listo? Ahora, si usted es pero en el de ahorro individual debe tener en cuenta que al momento en que se calcula la pensión, a usted le van a tener en cuenta no solamente su expectativa de vida, sino también la de su núcleo familiar. ¿Listo? Claro. Entonces, si yo tengo hijos, o si yo soy una persona, hombre, que tengo 62 años, pero me conseguí una noviecita de 20 años y es toda mi vida, entonces la expectativa de vida suya es más corta que la de su pareja, pero igual las van a sumar al momento de calcularle la pensión. ¿Listo? Entonces todos esos componentes usted los debe tener en cuenta si usted está en ahorro individual. Ahora, si usted está en prima media, es el fondo público. Y en ese fondo público usted ahí no, digamos que no es un ahorro suyo. Usted entra a ser parte de un esquema piramidal, donde usted hoy está financiando las pensiones de las personas que ya se han pensionado, y el día de mañana las personas que paguen las pensiones van a financiar su pensión, y así sucesivamente. Entonces, pero ¿qué es lo que va a pasar? A usted no le tienen en cuenta todos los elementos que tienen en cuenta en ahorro individual al momento de pensionarlo, sino que básicamente, o el principal esquema que le van a tener en cuenta es la expectativa de vida, y adicionalmente que su pensión no puede, su IBC o IBL no puede ser inferior a un 65%, pero tampoco superior a un 80%. Entonces usted siempre se va a terminar pensionando con un 80% en el mejor de los escenarios de su IBL. Todo esto que le estoy señalando mire que puede ser un poquito complejo. Claro. Entonces, en ese poquito complejo, hoy decirle cuál es el mejor esquema, yo le puedo decir no, porque todo eso depende de cuántos son sus aportes, cuál es su núcleo familiar, usted cuánto requiere para vivir y demás cosas para poder determinar si bajo ese esquema le sale mejor ahorrar en prima media o ahorrar en ahorro individual. Muy interesante, porque de todas maneras, como usted lo decía, hay mucha gente que tiene esas inquietudes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la empresa, sin consultarle a los colaboradores, los cambian de fondo de pensiones? Que eso ha pasado en muchas empresas. Pues difícil que pase. O sea, luego, ¿por qué difícil que pase? Porque los fondos de pensiones no es una entidad o no es un fondo que selecciona el empleador. Uh-huh. Entonces el empleador no puede decir, bueno, hoy a los colaboradores los tengo en este fondo de pensión y mañana los paso a este otro. No podría. Ahora, ¿qué sí puede hacer? Que hay empleadores que hacen, y es que le permiten a varios fondos de pensiones ingresar a las instalaciones de la empresa para que de pronto ejerzan capacitaciones y demás, y eso hace que motive que las personas se pasen a otro fondo. Pero salvo que falsifique documentos, pues un empleador no podría cambiar de fondo de pensiones, porque para eso requiere la firma de los trabajadores, y adicionalmente requiere que el trabajador esté, la asesoría que el fondo de pensiones le debe brindar al trabajador al momento de ingresar a un fondo de pensión. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Y es que la persona no estaba en ningún fondo de pensión y apenas es su primer trabajo y apenas lo van a vincular a un fondo de pensión, entonces el empleador lo afilia a cualquier fondo de pensión. Eso sí puede pasar. Perfecto. Entonces usted simplemente se entera, no, mire que usted ya quedó en X fondo de pensión, y pues usted en esa época, digamos que es un joven, tiene 18 años y bueno, yo ni quiero saber qué fondo de pensión, pero ahí me están cotizando una pensión y bueno, ya sigo ahí. Entonces eso sí pasa y es muy habitual. Entonces, ahí lo importante es que usted como colaborador se entere de qué fondo de pensión está, pero en ese momento, pues a mí me han preguntado ese tema y yo le digo, no se estrese por eso. ¿Por qué le digo? Porque al final, el momento en que usted le van a liquidar la pensión,
a usted se lo liquidan sobre el promedio o de los últimos 10 años o de los últimos 5 años, dependiendo en qué esquema, si está en ahorro individual o en prima media. Entonces, si usted hoy apenas está iniciando su vida laboral, pues lo que usted aporte hoy para el futuro realmente no es que hoy vaya a cambiar mucho el esquema, ¿listo? Ahora, cuando ya esté por allá faltando 5 o 10 años para pensionarse, ahí sí entérese y esté muy preocupado del tema, porque ahí es donde eso sí le va a generar un impacto. Bueno, no sé qué otro mensaje tiene para toda nuestra audiencia, porque ya prácticamente se nos agotó el tiempo. Acuérdese que ya tenemos espacio siguiente, entonces debemos hacer el corte. No, esto yo siempre he dicho que se demora en llegar y se va muy rápido. Esto es cada 15 días, pero no llega acá y se fue el tiempo conversando aquí con las personas. Pero no, pues bueno, digamos que aquí el mensaje de cierre es para el domingo, por favor, tempranito. Vayan, salgan, ejerzan su derecho al voto. Creo que hoy sale una noticia donde decía que la ley seca iba hasta el sábado, hasta las 6 de la tarde. Entonces, el partido de Colombia es el sábado, no sé a qué hora, pero traten de No tengo ni el idea. sábado el partido, ¿no es el de Portugal? Martes. Ah, es el El martes. martes. Bueno, entonces eso no va a interrumpir en nada. El hecho es que la ley seca es hasta las 6 de la tarde, o sea que usted, si quiere tomar sus cervecitas, tómela, pero vaya a dormir temprano, descanse, para que se levante el domingo temprano y vaya y ejerce su derecho al voto, ¿listo? Ahora, pues no es por llenar de estado de pánico ni nada, pero como dicen que de pronto va a haber manifestación y demás, entonces para que no espere a última hora, que después su votico por X o Y candidatos vaya a perder, entonces salga desde tempranito y vote para que lo haga de manera ejemplar y tranquila. Sí, también Sí. que no se sabe también. Mentira, no nos generemos aquí pánico con esas cosas que nada se sabe. No, la idea, y comparto esa opinión del doctor Dagoberto, y es: madruguemos a votar, no dejemos a última hora. Van a ser las 4 y la gente corriendo a ir a votar. Y digo, no, es absurdo, ¿no? No sigamos con esa emblema que tenemos, que dejamos todo para última hora. ¿Qué tal que usted salir a votar a las 3 de la tarde y su esposo o su esposa le esconda la cédula para que no vaya? Y bueno, entonces Hasta ahí llegó. hágalo de tiene tempranito tiempo. para que tenga tiempo de pelear, buscar su cédula y ir por lo suyo. Muy bueno. ¿Dónde lo pueden ubicar la Recuerden que audiencia? estamos ubicados en la calle 36 Norte, número 2BN 209, barrio Prados del Norte, Centro Empresarial Berkeley, o también en las líneas telefónicas 300-361-7545 o la línea fija en Cali 348-0146. O también nos pueden encontrar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como @Berkeley Company, para que nos sigan, que ahí también los de marketing están subiendo videitos y demás para que ustedes estén sintonizados. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar en esta cita que ya no nos podemos perder, de lunes a viernes, encuentros con Vilma del Mar a través de Sonora 1500 AM. Sean felices, a eso vinimos. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. En Sonora 1500 AM escuchas lo mejor en noticias, deportes, programas de opinión, salud, musicales y un variado contenido radial